Jimin ya está de regreso en Corea y, a diferencia de cómo lo vimos en los últimos días, cuando mostró una aura sensual y atrevida que dejó a todos impactados, ahora podemos decir que luce totalmente adorable y tierno. Esta capacidad de cambiar y mostrar diferentes facetas es lo que realmente define la increíble dualidad de Jimin. Muchos coinciden en que ese contraste tan marcado es lo que hace que tantas personas se sientan atraídas por él. Puede pasar de ser un artista lleno de carisma y magnetismo en el escenario a alguien dulce y encantador fuera de él. No en vano, Jungkook una vez comentó que Jimin es lindo, y no se equivocó. Además, Jimin es consciente de ello y suele usar esa dulzura natural a su favor, conquistando a todos los que lo rodean. Ahora resulta que muchos están hablando de Jungkook por el simple hecho de que empezó a seguir una cuenta en TikTok, y de ahí surgió todo un rumor de que supuestamente era una cuenta Taekook. Pero vamos a aclarar este punto porque la cosa no es como la quieren pintar. Al parecer, la persona que Jungkook siguió sí es Taekooker, pero en su Twitter, o mejor dicho ahora llamado X, porque en su cuenta de TikTok no hay nada que los muestre como pareja. En esa cuenta solamente sube dibujos individuales, ya sea de Jungkook o de Taehyung, pero nunca de ellos dos juntos en plan romántico. Es más, ni siquiera tiene en la descripción de su perfil algo que haga referencia a verlos como pareja. Simplemente comparte su arte, y ya. Entonces, ¿qué es lo más probable que haya pasado? Muy sencillo. A Jungkook seguramente le salió en Para Ti un dibujo que esta persona hizo de él. Le gustó. Vio que tenía de foto de perfil una imagen suya y probablemente pensó que era una cuenta de una fan que lo dibuja. Por eso la siguió. Punto. No hay más misterio en eso. Pero claro, como siempre, algunos fandoms agarran lo que pasa y lo exageran a su conveniencia. Lo curioso es que muchos Taekookers lo están celebrando como si fuera la gran prueba de algo, cuando en realidad no hay nada raro en que un artista siga a una persona que hace fanarts suyos. Pero lo que más me llama la atención es la doble moral con la que se manejan, porque hace un tiempo Jungkook también había seguido una cuenta Jikook en TikTok. ¿Y qué pasó en esa ocasión? Pues no lo celebraron. Al contrario, esas mismas personas que ahora hacen fiesta, en ese momento lo acosaron tanto que Jungkook terminó dejando de seguir a esa cuenta. Incluso llegaron a inventar que no había sido él, que supuestamente fue la empresa la que había entrado a su TikTok para seguir esa cuenta, lo cual no tiene sentido, pero igual lo repitieron como si fuera verdad, con tal de invalidar la acción de Jungkook. Y aquí está la contradicción. Cuando se trató de una cuenta Jikook, fue lo peor del mundo. Lo atacaron, lo señalaron y hasta inventaron teorías para justificar por qué lo había hecho. Pero ahora, que resulta que siguió una cuenta de alguien que en otra red social sí se declara Taekooker, entonces ahí sí lo celebran. Lo toman como una confirmación y hasta lo pintan como algo romántico. ¿Se dan cuenta de la doble moral que hay en esto? Cuando es algo que favorece a su ship, todo es amor real, todo es motivo de festejo y hasta lo defienden con uñas y dientes. Pero cuando se trata de Jikook, automáticamente lo tachan de malo. Lo ven como manipulación de la empresa o inventan excusas para minimizarlo. Esa es justamente la actitud que cansa y que deja en evidencia cómo algunas personas no buscan realmente apoyar a Jungkook o a Taehyung como artistas, sino simplemente alimentar sus propias narrativas de ship. Y el problema es que con esa manera de actuar generan más odio, más discusiones y más enfrentamientos entre fans, cuando en realidad lo que hizo Jungkook fue algo súper simple. Seguir a una persona que hace fanarts. Nada más. Al final, lo que deberíamos rescatar es que a Jungkook le gusta el arte de sus fans, le gusta ver los dibujos que le hacen, y eso es lo único que importa.
Lo demás son inventos, interpretaciones y celebraciones que no tienen ningún fundamento real, solo la necesidad de algunos de crear historias que nunca existieron. Últimamente se está viendo mucho cómo varias páginas de Facebook y también algunos medios del extranjero sacan todo de contexto. Y un ejemplo clarísimo es lo que pasó con Jimin en su último live. Todos los que estuvimos ahí escuchándolo sabemos perfectamente lo que él dijo. Se abrió un poquito para hablar sobre lo complicado que puede ser la vida adulta, mencionando algo como, vivir bien la vida no es algo fácil. A medida que avanzo, siento realmente lo difícil que es convertirse. O sea, estaba hablando desde un lugar muy sincero, compartiendo un pensamiento con el que cualquiera puede identificarse, porque ser adulto no es nada sencillo. Tienes que enfrentarte a responsabilidades, compromisos, trabajo, situaciones inesperadas y problemas que muchas veces no dependen de uno mismo. Jimin nunca mencionó nada sobre una relación, ni sobre una ex, ni sobre temas amorosos. Su mensaje era general. Era una reflexión que cualquiera de nosotros podría decir en un mal día o en una charla con amigos. ¿Pero qué pasó? Apenas terminó el live, algunos medios comenzaron a publicar titulares completamente sacados de la manga. Y como siempre, lo que más vende es meterle drama o morbo. Así que inventaron frases como Jimin de TC comparte sus primeros pensamientos tras terminar con su ex. No es fácil vivir una buena vida. Imagínate, un título así genera muchísimo impacto, porque claro, cualquiera que lo lea va a pensar, ¿terminó con alguien? ¿Está sufriendo? ¿Qué pasó? Pero cuando entras a leer el artículo, resulta que no dicen nada de eso. Hablan de cosas completamente distintas y ni siquiera mencionan una supuesta ruptura. El título no tiene nada que ver con el contenido. Lo único que hacen es engancharte con una mentira para que des clic. Ese es el problema con estas páginas y medios. Lo que buscan es clics, vistas, comentarios y compartir por morbo, no importa si distorsionan lo que una persona dijo. Y lo peor es que luego muchas páginas en español, sobre todo en Facebook, agarran esas notas y las traducen tal cual, o incluso le meten su toque para que suene aún más escandaloso. Ellos mismos dicen, solo traducimos, como si eso los hiciera inocentes. Pero al final, al publicar esos titulares, ya están siendo parte del problema, porque saben perfectamente lo que provocan. Traducir y difundir información engañosa también es desinformar, aunque quieran lavarse las manos. Al final, quienes realmente seguimos a Jimin y sabemos cómo se expresa, entendemos que sus palabras no tenían nada que ver con lo que esos artículos quieren hacer creer. Él simplemente estaba compartiendo una reflexión muy humana sobre lo que es crecer, lo difícil que es avanzar en la vida adulta, cómo cada etapa trae nuevos retos que a veces te sobrepasan. Es un comentario con el que cualquiera de nosotros puede conectar, porque todos hemos sentido en algún momento lo complicado que es vivir bien, tomar decisiones, cumplir con las expectativas y enfrentarnos a cosas que están fuera de nuestro control. Y lo triste es que en lugar de rescatar ese lado sincero y profundo, los medios prefieren manipular sus palabras para vender más. Lo grave de esto es que se genera un círculo de desinformación. Un medio internacional publica un título falso. Las páginas en español lo traducen y lo repiten. La gente lo comparte sin verificar. Y en cuestión de horas ya hay miles de personas creyendo que Jimin dijo algo que jamás salió de su boca. Y claro, cuando uno intenta aclarar o señalar la manipulación, la respuesta típica de esas páginas es que ellos no tienen la culpa, que solo traducen lo que leen. Pero no. Eso es una excusa, porque si realmente quisieran informar, pondrían las palabras tal cual Jimin las dijo, sin adornar, sin añadirle un contexto inexistente. Lo que pasa es que saben que los titulares tranquilos no generan clics, pero los que insinúan romance, drama o rupturas sí. Al final, todo esto lo único que demuestra es cómo muchos medios viven de tergiversar y de alimentar rumores, aunque eso implique ensuciar la sinceridad de las palabras de alguien. Y lo más frustrante es que no reconocen el daño que hacen.
No solo confunden a los fans casuales que tal vez no vieron el live, sino que también generan una imagen equivocada de lo que Jimin realmente quiso transmitir.